Le dio sus obras a una niña hambrienta, pero lo que ella dijo después le cambió la vida por completo. Richard Blake estaba sentado en un rincón apartado de un elegante restaurante escondido en Midtown Manhattan, el tipo de lugar donde se cerraban tratos entre whisky añejo y tarjetas de presentación que valían como moneda. La sala estaba llena del suave murmullo del jazz y de conversaciones discretas, pero Richard no oía nada de eso. Su mente estaba enterrada en un grueso montón de documentos desplegados sobre su mesa. Documentos completamente en español, legales, técnicos, densos. Una adquisición crítica que involucraba a una de las empresas logísticas de más rápido crecimiento en España había llegado a su fase final, y los papeles necesitaban una revisión urgente. ¿El problema? Su traductor de confianza había desaparecido horas antes, sin explicación, sin reemplazo, sin advertencia, solo silencio. Richard siempre se había enorgullecido de tener el control de su tiempo, de su empresa, de su imagen. Pero esa noche, con el reloj avanzando y sin apetito, el control se le escapaba. Se recostó en su silla, pasándose una mano cansada por el cabello. El vaso de whisky a su lado seguía medio lleno, intacto. Su cena, salmón a la parrilla con espárragos, se enfriaba en el plato. Sus pensamientos daban vueltas, tratando de recordar alguna frase en español de sus días universitarios. Algún fragmento de comprensión que pudiera ayudarlo a salvar ese desastre. Pero no venía nada. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje del departamento legal pidiendo una actualización. Otro recordatorio de que el trato no podía esperar. Estaba a punto de responder con una excusa vaga cuando una voz pequeña lo interrumpió. «Disculpe, señor. ¿Puedo comer lo que usted no va a terminar?» Richard se giró, algo sorprendido. De pie junto a su mesa había una niña, de unos 6 o 7 años, descalza, con el cabello rubio trenzado en 2 coletas finas. Su camiseta roja estaba descolorida y la falda de mezclilla tenía el dobladillo desgastado. Sus grandes ojos azules lo miraban fijos, hambrientos, pero firmes, sin rastro de miedo. Parpadeó, confundido por un momento. ¿Estaba sola? ¿Cómo había entrado a un lugar como ese? ¿Quieres mi sobra?, preguntó, mirando el plato a medio comer. La niña asintió con solemnidad. «Tengo hambre». Miró a su alrededor, esperando que alguien interviniera. Un padre, un camarero, un gerente. Pero nadie vino. La sala continuó como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido. «Tómalo», dijo, empujando el plato hacia ella. «No puedo comer. Tengo demasiado en la cabeza». Ella no empezó a comer de inmediato. En cambio, sus ojos se posaron en los papeles frente a él. «Eso está en español», dijo, señalando. «Sí, y es un problema», murmuró él. Ella dudó, luego añadió. «Puedo leerlo si quiere». Richard soltó un suspiro breve, incrédulo. «¿Puedes traducir documentos legales? ¿A tu edad?» La niña no se inmutó. «Mi mamá era traductora. Me enseñó antes de que se enfermara». Algo en su voz lo detuvo de rechazarla. No mentía. Sus palabras eran demasiado directas, demasiado seguras. Por simple curiosidad, o quizás por desesperación, Richard sacó una hoja del montón y se la entregó. «Adelante, veamos qué tienes». La niña miró el papel. Su dedo se movía a lo largo de las líneas. «Esta parte aquí», comenzó. «Significa que están cobrando una tarifa adicional por almacenamiento logístico internacional. Pero está escrita como si fuera opcional. Puede rechazarla». Richard se quedó helado. Tenía razón, sabía lo suficiente para entender eso. «Y esta cláusula», continuó ella, «dice que conservarán la propiedad parcial de sus activos en España, a menos que usted rechace este párrafo. Debería rechazarlo». Richard se inclinó hacia adelante, atónito. Su pronunciación era impecable. Su comprensión iba más allá de lo que él habría esperado. Por primera vez esa noche,
la miró de verdad, no como a una niña de la calle pidiendo sobras, sino como alguien que acababa de entregarle la pieza faltante de un rompecabezas multimillonario. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Lacey», dijo ella. «¿Dónde están tus padres?». Su expresión cambió. «Mi mamá murió el año pasado. Vivíamos en un albergue. Ahora no lo sé». Richard la miró, incapaz de responder. La sala se había vuelto silenciosa a su alrededor. O tal vez su atención se había reducido solo a su pequeña figura, su voz suave y la historia imposible que llevaba en los ojos. Sin pensarlo, dijo lo único que se le ocurrió. «¿Quieres venir conmigo? ¿Solo por esta noche? Te consigo comida y zapatos». Ella dudó, luego asintió. Y con ese gesto, algo cambió por dentro. Richard Blake, un hombre que había construido imperios, dirigido corporaciones, subido a escenarios, se dio cuenta en ese momento de que los encuentros más inesperados podían cambiar una vida más que cualquier sala de juntas. Tan pronto como salieron del restaurante, el aire frío de la noche los envolvió. Richard, por instinto, se quitó su blazer y lo colocó suavemente sobre los hombros de Lacey. La tela colgaba pesadamente sobre su pequeño cuerpo, pero ella lo abrazó como si fuera lo más cálido que había usado en su vida. Miró hacia sus pies descalzos, que ahora pisaban con cautela el pavimento frío, y sin decir una palabra, la condujo hacia su auto que esperaba junto al valet. El conductor abrió la puerta con una mirada confundida, pero el gesto de Richard bastó para silenciar cualquier pregunta. Una vez dentro, el suave zumbido del vehículo de lujo llenó el silencio mientras Lacey miraba las luces de la ciudad que se deslizaban por la ventana. No dijo nada, pero su expresión pasó de cautelosa a curiosa a medida que se adentraban más en Manhattan. Richard escribió rápidamente un mensaje de texto a su asistente. «Llama a Taylor. Necesito ropa abrigada. Para una niña de 6 o 7 años. Envíala a mi apartamento. También comida». Dudó un segundo y añadió: «Juguetes también». Algo reconfortante. Luego guardó el teléfono. No estaba seguro de lo que estaba haciendo. No era el tipo de hombre que llevaba desconocidos, y mucho menos niños, a su mundo privado. Su vida era afilada, minimalista, diseñada para el control y la productividad, no para la ternura. Pero esa niña había roto algo dentro de él de la manera más inesperada, y por una vez, no tenía ganas de analizarlo. Llegaron a su ático poco después de la medianoche. El ascensor se abrió directamente a la sala de estar de suelos de mármol, bañada en una luz suave y cálida. Lacey entró con cautela. Sus ojos se agrandaron al observar las enormes ventanas, los altos estantes de libros y los muebles modernos y elegantes. Era el tipo de espacio diseñado para el prestigio, no para jugar. Richard lo vio de pronto con los ojos de ella, estéril, frío, sin vida. «Puedes sentarte donde quieras», dijo, sin saber muy bien cómo hablarle en ese contexto. Ella caminó despacio, rozando con los dedos el borde de la mesa de centro de cristal antes de acomodarse en el sofá, con las piernas recogidas bajo sí misma. 30 minutos después, la asistente llegó con bolsas de compras, ropa y comida de uno de los mejores restaurantes nocturnos de la ciudad. Mientras Lacey devoraba un sándwich de queso a la plancha con sopa de tomate, Richard se sentó frente a ella, fingiendo revisar sus correos, pero en realidad solo la observaba. La forma en que sostenía la cuchara con ambas manos, la manera en que sus ojos brillaban al probar algo caliente. No había nada fingido en su gratitud, solo alivio silencioso. Cuando terminó, él le entregó un nuevo par de pijamas y señaló hacia la habitación de invitados al fondo del pasillo. «Es tuya por esta noche», dijo. «El baño está dentro. Tómate tu tiempo». 20 minutos después, ella regresó con la cara recién lavada, el pijama nuevo un poco grande pero cómodo. Sostenía un pequeño oso de peluche de la bolsa de regalos,
agarrándolo con fuerza por el brazo. Richard se quedó parado en el pasillo, torpemente, sin saber cómo despedirse. «Gracias», dijo ella en voz baja. «Hace mucho que no duermo en una cama de verdad». Se le apretó la garganta. «Estás a salvo aquí», respondió. «Descansa». Cuando cerró la puerta tras ella, se quedó mucho tiempo en el pasillo, mirando al vacío. Su apartamento, usualmente tan silencioso y sereno, ahora llevaba el tenue sonido de otro corazón latiendo. Se sentó en su oficina, miró el contrato que ella le había ayudado a leer, y se dio cuenta de que debía más que solo gratitud. Le debía una respuesta a por qué una niña como ella estaba en la calle, por qué nadie la buscaba, por qué el sistema había fallado a alguien tan brillante y capaz. Encendió su portátil, abrió una base de datos privada y empezó a escribir su nombre. Lacey. Edad, desconocida. Última ubicación conocida. Desconocida. Siguió escribiendo hasta tarde en la noche, contactando con conocidos, accediendo a redes de trabajadores sociales, incluso a informes policiales. Apenas había registros sobre ella. Era como si hubiera caído en una grieta del mundo. Para cuando finalmente se levantó, el sol comenzaba a salir. El cielo afuera se había vuelto violeta pálido. Y por primera vez en años, Richard no se sentía cansado después de pasar la noche en vela. Caminó por el pasillo y abrió la puerta apenas un poco. Lacey dormía profundamente, su pequeño cuerpo acurrucado bajo la manta, el oso de peluche abrazado contra el pecho. Y en ese momento, al verla respirar suavemente en silencio, Richard supo que algo había cambiado. No solo para ella, sino también para él. Ya no era solo un hombre tratando de cerrar un trato. Era el comienzo de algo más grande, algo que aún no sabía cómo llamar, pero que ya sentía profundamente en sus huesos. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por las enormes ventanas del ático de Richard, proyectando largas líneas doradas sobre el suelo. Lacey aún dormía cuando él salió de su dormitorio, ya vestido con un traje a medida, pero sin la urgencia habitual que lo impulsaba a salir. Se movía con más calma ahora, deteniéndose junto a la puerta de la habitación de invitados, escuchando. Cuando la abrió suavemente, la vio acurrucada tal como la había dejado la noche anterior. El oso de peluche seguía en sus brazos, y el ritmo suave de su respiración era constante y tranquilo. Dormida. Parecía más pequeña, incluso más frágil, pero también en paz, como si por primera vez en mucho tiempo confiara en que el mundo no se rompería mientras descansaba. No la despertó. En cambio, hizo una llamada silenciosa a su asistente y pospuso todas sus reuniones hasta la tarde. Por primera vez en más de una década, el mundo de los contratos, informes y accionistas podía esperar. Hoy, había cosas más importantes que comprender. Para cuando Lacey despertó, el desayuno ya estaba servido sobre la isla de la cocina. Panqueques de verdad, huevos, fruta y un vaso de jugo de naranja. Se acercó a la comida con cautela, como si pudiera desaparecer si la tocaba demasiado rápido. Richard se sentó frente a ella, con el café en la mano, observando sin presionarla. «Come lo que quieras», dijo, y ella lo hizo, primero despacio, luego con más confianza. Entre bocado y bocado, miró a su alrededor con curiosidad. «¿Vives solo aquí?», preguntó. Él asintió. «Siempre». Su rostro se arrugó un poco, como si esa respuesta fuera difícil de entender. «¿Sin hijos? ¿Sin esposa?» Él sonrió levemente. «No, solo yo y el trabajo. Hasta ahora, supongo». Lacey bajó la vista hacia su plato, dándole vueltas con el tenedor a un trozo de panqueque. «Mi mamá solía decir que las personas solas están esperando algo, incluso si no lo saben». Richard la miró fijamente, sorprendido por la madurez de su frase. «¿Y tú qué crees que estoy esperando yo?». Ella se encogió de hombros, sin levantar la mirada. «Tal vez a alguien que te recuerde que todavía tienes corazón». Él no respondió de inmediato.
Esa frase se le quedó grabada, cortante pero cierta, no como una acusación, sino como una verdad que siempre había estado allí, solo que enterrada bajo años de contratos, reuniones y objetivos estratégicos. Después del desayuno, Richard la llevó a una tienda de ropa infantil de lujo. Lacey probó los abrigos con cautela, casi como si temiera romper algo. Los empleados del local miraban con curiosidad, intentando entender qué relación había entre el poderoso empresario Richard Blake y esta niña de ojos grandes y pasos silenciosos. Richard no ofreció explicaciones, solo se aseguraba de que ella tuviera lo mejor: zapatos cómodos, ropa abrigada, un gorro con orejas de oso que la hizo sonreír por primera vez de verdad. De regreso en el auto, ella abrazó la bolsa del peluche como si fuera un tesoro. ¿Tengo que irme hoy?, preguntó de pronto, en voz baja. Richard la miró. No había anticipado esa pregunta, pero su respuesta fue instintiva. No. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Ella asintió, mirando por la ventana. Entonces, hoy será un buen día. Y lo fue. Pasaron la tarde en su biblioteca personal, donde Lacey hojeaba libros de cuentos infantiles que Richard ni siquiera recordaba haber comprado. Le leyó en voz alta con una entonación encantadora, a veces deteniéndose para preguntar el significado de una palabra, otras para inventar finales alternativos. Cuando cayó la noche, Richard ya no pensaba en contratos, ni en llamadas perdidas, ni siquiera en los correos electrónicos acumulándose en su bandeja de entrada. Estaba sentado en el suelo, con Lacey dormida sobre una manta a su lado, su oso de peluche entre los brazos, y una suave música instrumental llenando el espacio. Y por primera vez en su vida adulta, Richard Blake no quería estar en ningún otro lugar. Después del desayuno se trasladaron a la sala de estar, donde él trajo los documentos que ella había traducido. ¿Puedes decirme cómo sabías todo esto?, preguntó Richard. Lacey miró hacia sus manos. Mi mamá era muy inteligente. Solía hacer trabajos de traducción desde casa. Español, francés, a veces hasta portugués. Me enseñó en casa por un tiempo. Decía que los libros eran más seguros que la mayoría de las personas. Richard podía ver la verdad de eso reflejada en su rostro. ¿Y después de que ella falleció?, preguntó suavemente. Sobreviví en refugios, respondió ella. Algunos estaban bien, otros eran malos. Me escapé de uno hace unos meses, ya no se sentía seguro. Él se recostó, tratando de procesar el peso de lo que ella acababa de decir tan simplemente. Tenía 6 o 7 años, y ya había vivido más inestabilidad en un solo año que muchos adultos en toda su vida. No tenía sentido. ¿Cómo alguien como ella, tan inteligente, tan articulada, podía simplemente desaparecer en el sistema? Ese mismo día hizo más llamadas, no a colegas o clientes, sino a servicios infantiles, hospitales, archivos de refugios antiguos. Quería encontrar pruebas de su historia, un expediente, un certificado de nacimiento, algo que confirmara que existía. Pero una y otra vez se topó con muros. En el sistema, Lacey era poco más que un fantasma. Mientras tanto, la niña permanecía tranquila, casi demasiado tranquila, como si ya hubiera aprendido a no esperar demasiado de los adultos. Se sentaba en la zona de oficina con un libro infantil que él había ordenado esa mañana, pasando las páginas lentamente, con los labios moviéndose en silencio mientras leía. De vez en cuando alzaba la vista, como para asegurarse de que él todavía estuviera allí, y siempre lo estaba. Más tarde esa tarde, la llevó de compras, no porque le gustara la idea de presumir, sino porque ella necesitaba cosas. Zapatos, ropa adecuada, una mochila, pijamas más abrigadas. Mientras caminaban por la tienda, ella sostenía su mano sin dudar. Cuando él le preguntaba su opinión sobre un vestido o una chaqueta, ella respondía directamente, a veces con un gesto afirmativo, a veces con un encogimiento de hombros sin emoción que lo hacía reír. Después se detuvieron por un helado, sentados en una banca justo afuera del parque,
con la ciudad bulliciosa a su alrededor. «No sé por qué me estás ayudando», dijo ella entre lamidas de su helado de fresa. «La mayoría de la gente ni siquiera me mira cuando hablo». Richard no respondió de inmediato. La miró, de verdad la miró, y dijo: «Porque tú eres la primera persona que me ha ayudado en mucho tiempo. Y porque no deberías tener que hacerlo sola nunca más». Esa noche, después de que ella se durmió de nuevo, él se sentó en su oficina a oscuras, con el suave zumbido de la ciudad al otro lado de las ventanas. Pensó en su vida, en su agenda perfecta, sus rutinas ordenadas, su fortaleza de cristal y acero. Nada de eso se sentía tan sólido ahora como el sonido de sus pasos sobre el mármol o la imagen de su pequeña mano agarrando la suya sin miedo. Técnicamente seguía siendo una desconocida, pero algo en su pecho le susurraba que eso ya no era cierto. No más. Abrió su computadora portátil y comenzó a investigar algo nuevo. No oportunidades de negocio, no códigos legales. Escribió: «Cómo convertirse en tutor legal». No sabía a dónde lo llevaría ese camino, pero sí tenía algo claro: no la devolvería a la oscuridad. No después de que ella ya había traído tanta luz a su mundo. Soltar el control se sentía extraño, pero también correcto. Cuando ella se quedó dormida en el sofá a la mitad de la película, la llevó en brazos hasta la habitación de invitados. Al arroparla, ella murmuró medio dormida: «Gracias por no hacerme irme». Él apartó un mechón de cabello de su cara y le susurró: «Ya estás en casa». Por primera vez en su vida adulta, Richard Blake no se sintió solo en su propia casa. No tenía idea de lo que vendría después, pero sentía algo firme bajo sus pies. No era un trato ni una estrategia, sino un propósito, algo real, algo que valía la pena conservar. La semana que siguió se acomodó en un ritmo que ni Richard ni Lacey esperaban. No era perfecto, pero sorprendentemente natural. Las mañanas empezaban con desayunos compartidos. Richard solía preparar algo simple como pan tostado y huevos, mientras que Lacey, ahora ansiosa por ayudar, aprendía a exprimir naranjas y hasta intentó revolver los huevos. Tenía la costumbre de tararear mientras trabajaba en la cocina, bajito y desafinado, pero alegre. Richard, aún acostumbrándose a los sonidos de la vida en su hogar, se descubría a sí mismo desacelerando por las mañanas, solo para escucharla. Durante el día, Richard trabajaba desde casa la mayoría del tiempo. Tenía un espacio de oficina dedicado, y Lacey entendió rápidamente que cuando él estaba detrás de la puerta de vidrio, era momento de silencio. Pero aún así, de vez en cuando entraba descalza y cautelosa, cargando uno de sus libros o con una pregunta curiosa sobre el mundo. ¿Por qué las empresas necesitan tantas reuniones? ¿Por qué el dinero es tan importante si no hace felices a las personas? Él respondía lo mejor que podía, a veces torpemente, a veces con humor, siempre con honestidad. Ella escuchaba con la atención de alguien mucho mayor, aunque nunca dejaba de garabatear en los márgenes de su cuaderno mientras él hablaba. Por las tardes, exploraban juntos pequeñas partes de la ciudad. Richard la llevaba a parques, librerías, incluso a un museo tranquilo donde ella se quedó 10 minutos mirando fijamente una pintura de una niña parada bajo la lluvia. «Parece que está esperando a alguien que se olvidó de ella», susurró Lacey. Y eso lo conmovió tan profundamente que no pudo hablar por un momento. A veces cenaban fuera en pequeños comedores donde nadie sabía quién era él. Otras veces pedían comida para llevar y veían películas tirados en el enorme sofá de la sala. Nunca pensó que conocería los nombres de personajes animados, ni que le importaría cuáles eran los favoritos de Lacey. Pero ahora lo sabía. Pero no todo era luz. Había noches en las que Lacey se despertaba llorando, no con gritos ni escenas dramáticas, sino con pequeños sollozos que intentaba esconder. Richard la escuchó una vez, sentada en el suelo del baño de visitas con la luz apagada. Cuando la encontró, ella intentó sonreír entre lágrimas, diciendo que solo había tenido un sueño triste.
Él se sentó a su lado en el frío azulejo y al principio no dijo nada. Solo permaneció allí hasta que sus hombros dejaron de temblar. Luego le preguntó si quería hablar. Poco a poco, ella le contó sobre el último refugio en el que había estado, las camas apretadas, los gritos en la noche, el miedo constante de ser trasladada una y otra vez. Le habló de su madre, de cómo solía cantar en español y contar historias de libros antiguos que leían juntas. Decía que las palabras eran más fuertes que las paredes, dijo Lacey. Pero las palabras no la mantuvieron con vida. Richard no tenía las palabras correctas para responder a eso. Simplemente dijo, no voy a irme, ni mañana ni la próxima semana. Te lo prometo. Ella no respondió, pero se apoyó contra él y eso fue suficiente. Más tarde esa semana, Richard dio otro paso. Llevó a Lacey a conocer a una de sus abogadas, una mujer amable llamada Clara, especializada en derecho familiar. Clara tenía experiencia con casos de tutela y era conocida por encargarse de asuntos personales complejos. Se sentaron en una sala tranquila con una iluminación cálida y sillas suaves. Y Clara le habló a Lacey con dulzura, no como a una cliente o un expediente, sino como a alguien que importaba. Lacey respondió con cuidado pero sin reservas, describiendo lo que recordaba de su madre, su tiempo en la calle, cuánto tiempo había estado sola. Clara tomó notas, pero sin apurarse. Richard observó todo el intercambio con tensión silenciosa, con ganas de intervenir para protegerla de cualquier incomodidad, pero sabiendo que debía dejarla hablar. Cuando terminó la reunión, Clara le dijo en privado a Richard que no sería fácil. Sin documentación clara ni registros familiares, obtener la tutela llevaría tiempo y esfuerzo. Pero también dijo, eres el primer adulto que se preocupa tanto por ella, y eso vale más de lo que imaginas. De regreso en el ático, Lacey preguntó, ¿tendré que ir a la corte? Richard le explicó lo básico, cómo algunas personas querrían hacer preguntas para asegurarse de que ella estuviera segura y bien cuidada. Ella asintió, pensativa, y preguntó, ¿tú vas a estar allí? Él la miró a los ojos y respondió sin dudar, en cada paso del camino. Esa noche, mientras apagaba las luces y la revisaba una última vez antes de irse a dormir, se dio cuenta de que algo extraño había sucedido. Ya no solo estaba cuidando de una niña, estaba luchando por ella, construyendo un futuro que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos necesitaban con urgencia. No sabía a dónde los llevaría todo eso, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente por qué se levantaba cada mañana. No era por informes trimestrales ni negociaciones de expansión. Era por una niña pequeña con ojos llenos de historias y una risa que resonaba en su casa antes silenciosa. Al final de la segunda semana, las paredes del ático de Richard ya no resonaban con un silencio estéril. Había libros en la mesa de centro que no eran suyos. Pequeños calcetines escondidos en rincones, lápices de colores olvidados en la isla de la cocina, y un leve aroma a champú de lavanda en el baño de visitas. Lacey había cambiado la atmósfera del apartamento, no por intención, sino simplemente por existir en él. Y Richard se dio cuenta de que no extrañaba cómo eran las cosas antes. Ni el silencio, ni la perfección inmaculada, ni siquiera la libertad que una vez había valorado tanto. Lo que tenía ahora era mejor, más completo, aunque aún fuera nuevo. Una mañana después del desayuno, Richard recibió una llamada de Clara, la abogada. Su tono era cauteloso pero esperanzador. Había logrado localizar el último registro conocido de la madre de Lacey. Un expediente de un hospital de la ciudad que coincidía con la línea de tiempo y los detalles personales que Lacey había proporcionado. No era mucho, pero era suficiente para darle legitimidad al caso. Sin embargo, seguía sin haber rastro de un certificado de nacimiento, ni documentación legal que vinculase a Lacey con algún pariente vivo. Eso significaba que, hasta nuevo aviso, técnicamente era tutelada del Estado. A Richard no le gustaba eso, no por la etiqueta, sino porque la hacía sonar como un número de expediente en lugar de una niña.
Colgó y pasó la siguiente hora paseando por su oficina. Odiaba sentirse impotente. Pero esto no era algo que pudiera resolver con un cheque o una llamada telefónica a la junta. Requería tiempo, trabajo legal y, sobre todo, paciencia. Y esa última no era su especialidad. Aún así, se recordó que esto no se trataba de él. Se trataba de Lacey. Ella merecía a alguien que luchara por ella con algo más que dinero. Esa tarde, la llevó a un centro privado de tutoría. No quería enviarla aún a una escuela pública, no hasta que sus papeles estuvieran en orden. Pero sabía que necesitaba aprendizaje estructurado, desafíos y conexión con otros niños. La directora del centro, una mujer llamada Marianne, le administró varias pruebas de nivel. Lacey superó la mayoría. Su nivel de lectura estaba años por delante del promedio. Su comprensión sorprendió incluso a la directora, pero también había lagunas, conceptos matemáticos que nunca había aprendido, áreas de ciencia que nunca había explorado. Marianne miró a Richard con asombro silencioso. Esta niña es extraordinaria, y por lo que puedo ver, lo ha logrado completamente sola. Cuando regresaron a casa, Lacey estaba callada. Richard le preguntó si algo andaba mal, y ella simplemente dijo, «No quiero ser demasiado lista». Él frunció el ceño. «¿Por qué?». Ella se encogió de hombros, con la mirada baja. «Porque hace que los adultos se vayan. Piensan que no necesito ayuda». Richard se agachó hasta quedar a su altura. «Puedes ser tan lista como quieras, Lacey. Eso no cambia el hecho de que quiero estar aquí». Sus ojos se llenaron por un momento y luego asintió, casi imperceptiblemente. Esa noche, ella le pidió ayudarlo con el trabajo. Richard sonrió ante la petición, pero le entregó uno de los contratos en español que habían traducido antes. Para su sorpresa, Lacey se sentó con el documento durante una hora, haciendo pequeñas anotaciones en los márgenes. Cuando se lo devolvió, había rodeado 2 frases con comentarios sencillos. «Esta parte es ambigua. Podrían usarla en tu contra». Y esta palabra cambia el significado. Consulta con el departamento legal. Richard se quedó mirando el papel durante mucho tiempo después de que ella se fue a dormir, asombrado por su percepción. Era una niña, sí, pero también algo raro, y estaba creciendo ante sus ojos más rápido de lo que él podía seguir. Esa semana, Richard también comenzó terapia, no solo para él, sino para ambos. Encontró a una terapeuta especializada en trauma y desarrollo infantil. Las primeras sesiones fueron lentas, cuidadosas. Lacey no hablaba mucho al principio, pero se sentaba cerca de Richard, y su lenguaje corporal mostraba que confiaba en él. La terapeuta les animó a crear pequeños rituales, cosas que pudieran ayudarla a sentirse segura. Así que Richard inició algo nuevo. Cada noche antes de dormir, leían un cuento juntos. Era algo simple, casi demasiado simple para un hombre acostumbrado a estrategias y planificación. Pero la forma en que Lacey se apoyaba en su hombro mientras él pasaba las páginas le hacía sentir que estaba haciendo algo bien. Una noche, al cerrar el libro, Lacey miró hacia arriba y preguntó, «¿Tú crees que mi mamá estaría orgullosa de mí?». La pregunta lo dejó helado. No se apresuró a responder. En cambio, dejó el libro a un lado y la miró a los ojos. «Creo que estaría asombrada de ti. Creo que querría que siguieras aprendiendo, creciendo y confiando en las personas que te aman, como yo». Ella asintió, con el labio temblando ligeramente, y luego susurró, «Está bien». Más tarde, cuando ella se quedó dormida, Richard caminó hacia la ventana y se quedó mirando las luces de la ciudad. El mundo allá afuera era ruidoso, caótico, implacable. Pero allí dentro, algo se estaba construyendo. Poco a poco, día a día, una vida se estaba formando entre 2 personas que antes eran desconocidas. No sabía exactamente cómo sería el futuro, pero sabía esto. Fuera lo que viniera,
No iba a soltarla. No ahora. No nunca. Un jueves por la mañana, bajo la lluvia, algo inesperado llegó a la oficina de Richard en un sobre blanco común. Una carta oficial del Tribunal de Familia. La audiencia preliminar para la tutela temporal estaba programada para la semana siguiente. Sus manos temblaron ligeramente al sostener el sobre. Había enfrentado a inversionistas, juntas directivas, adquisiciones hostiles y fusiones multimillonarias con una confianza calculada. Pero este pedazo de papel sobre una niña que no había conocido hasta hacía unas semanas, le aceleraba el corazón como nada antes. Ya no se trataba solo de ofrecer refugio o mostrar bondad en un momento de necesidad. Se trataba de convertirse en algo permanente, en una figura paterna en algún sentido. Y esa realidad era tanto emocionante como aterradora. Pasó el resto del día reuniendo cada documento que Clara le había solicitado. Estados financieros, antecedentes, cartas de referencia de empleados de larga data y una carta personal explicando por qué quería la custodia de Lacey. Esa parte, la carta, fue la más difícil. La reescribió 4 veces. Cada versión comenzaba demasiado formal, demasiado distante, hasta que finalmente se permitió hablar con honestidad, escribiendo no como un CEO, sino como un hombre que había encontrado algo, alguien, que importaba más que cualquier éxito que hubiera perseguido. Escribió sobre su mente, su resiliencia, su compasión. Escribió sobre la noche en que tradujo el contrato y cambió todo. Admitió, sin vergüenza, que la necesitaba tanto como ella podía necesitarlo a él. En casa, dudó sobre cómo contárselo a Lacey. Ella estaba sentada en el suelo en pijama, coloreando con sus nuevos marcadores, rodeada de almohadas y con un bol de palomitas de maíz a medio comer. Su presencia había llenado de vida cada rincón del ático. Él se sentó a su lado, tomó uno de los marcadores sin preguntar y dijo: Lacey, tenemos algo importante la próxima semana. Una reunión con una jueza. Nos hará algunas preguntas sobre cómo hemos estado y sobre si queremos seguir juntos. Ella se detuvo, el marcador congelado sobre la página, y giró la cabeza lentamente hacia él. «¿Es en la corte?». Él asintió. «Pero no es como una sala de juicio aterradora. Es más como una oficina. Estarás conmigo todo el tiempo». Ella bajó la mirada de nuevo, dibujando una línea azul gruesa en la parte inferior de la página. ¿Ella va a hacer que me vaya? Las palabras fueron suaves pero pesadas, como si hubieran estado esperándolo dentro de ella durante días. Él dejó el marcador a un lado y le tomó la mano. «No, si yo tengo algo que decir al respecto. Quiero que te quedes. Estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que eso suceda. Y nunca dejaré que nadie te lleve a un lugar inseguro otra vez». Ella parpadeó rápido, claramente conteniendo algo. Solía fingir que la corte era un juego cuando tenía que ir con mi mamá, pero nunca fue divertido. Richard no intentó corregir esa memoria. Solo asintió y le apretó la mano con más fuerza. En los días previos a la audiencia, se prepararon con pequeños pasos. Clara fue a visitarlos 2 veces para explicarles cómo podría ser el proceso. Hablaba con suavidad, siempre dejando que Lacey guiara con sus preguntas. «¿La jueza va a ser mala?», preguntó Lacey. Clara sonrió. «No es mala. Solo tiene que asegurarse de que todos estén seguros y bien cuidados». Eso pareció tranquilizarla, aunque fuera solo un poco. La noche antes de la audiencia, Lacey se paró frente a su armario, eligiendo su ropa como si fuera una presentación escolar. «¿Tengo que vestirme elegante?», preguntó. «Deberías verte como tú misma», respondió Richard. «Eso es lo que la jueza necesita ver». La mañana de la audiencia, Richard sintió un tipo de nerviosismo que no sabía describir. No era la anticipación profesional a la que estaba acostumbrado, sino algo más frágil, más vulnerable. Lacey llevaba un vestido amarillo suave, una chaqueta de mezclilla y sus zapatillas favoritas. Sujetaba a su oso de peluche, Oliver, en una mano
y a Richard con la otra. En el asiento trasero del coche, guardaba silencio mirando por la ventana. Al llegar, Clara ya los esperaba en el vestíbulo del juzgado. Le dio una sonrisa cálida a Lacey y se agachó para abotonar un botón suelto de su chaqueta. ¿Lista?, preguntó. Lacey asintió, no del todo valiente, pero tampoco con miedo. Dentro de la oficina de la jueza, todo era más tranquilo y menos intimidante de lo que Lacey había imaginado. Había sillones suaves y una ventana por donde entraba luz natural. La jueza era una mujer mayor con ojos amables y cabello plateado recogido en un moño. Se presentó simplemente como la jueza Maynard, y al principio no mencionó leyes ni procedimientos. En cambio, preguntó a Lacey qué le gustaba leer, cuál era su comida favorita, si Richard le dejaba comer postre antes de cenar, a lo que Lacey respondió con una pequeña sonrisa, solo una vez. Pero fue un día muy malo. Luego llegaron las preguntas más difíciles. ¿Te sientes segura aquí? Sieko, ¿quieres quedarte con el señor Blake? ¿Sikoti? Cuando le preguntaron por qué, Lacey se detuvo, miró a Richard y dijo, porque me escucha, porque hace panqueques aunque los queme, porque dice la verdad y porque no me trata como un problema que necesita arreglarse. Richard sintió las lágrimas asomar, pero no las dejó caer. La jueza Maynard se volvió hacia él. Sus preguntas fueron más incisivas. ¿Entiende completamente la responsabilidad que está solicitando? Sí. ¿Está preparado para que esto sea permanente? Absolutamente. ¿Por qué esta niña? La voz de Richard no titubeó. Porque ella me encontró cuando yo no sabía que necesitaba ser encontrado. Porque ahora veo el mundo de otra manera. Porque no puedo imaginarme despertar sin oír sus pasos en mi casa. La jueza se recostó en su silla, asintió lentamente y dijo que pronto serían notificados sobre los próximos pasos. No era una decisión final, pero sí un paso hacia adelante. Al salir del juzgado, Lacey le apretó fuerte la mano a Richard y susurró. «Gracias por decir esas cosas». Él la miró y respondió. «No fueron solo cosas, Lacey. Fueron la verdad». La lluvia había cesado para cuando llegaron al coche, y por primera vez en el día, Lacey sonrió. Una sonrisa amplia y brillante, como si el sol hubiera estado esperando a que salieran. 2 semanas después de la audiencia, Richard recibió una llamada de Clara que marcaría para siempre el momento en que todo cambió. Estaba sentado en la mesa de la cocina, tomando café negro y viendo a Lacey mientras pegaba cuidadosamente recortes de colores en su álbum hecho a mano. Cuando vio el nombre de Clara en la pantalla, el estómago se le tensó. Salió al balcón antes de contestar. Tanto para no preocupar a Lacey, como para prepararse para cualquier cosa. La voz de Clara, serena pero cálida, atravesó la línea. «Es oficial, Richard. El tribunal aprobó la tutela temporal. Con vía hacia la adopción plena si esa es tu decisión. Felicidades. Está oficialmente bajo tu cuidado». Durante unos segundos, Richard no pudo hablar. La ciudad seguía moviéndose como siempre, pero todo en su vida se sintió inmóvil, como un instante congelado en el tiempo. El peso de la incertidumbre, la esperanza contenida que había llevado durante semanas, finalmente se rompió, y liberó algo que no sabía que estaba sosteniendo. Alivio, gratitud, propósito. Cuando regresó al interior, Lacey lo miró de inmediato, sintiendo que algo había cambiado. Él se arrodilló a su lado, le tomó la mano suavemente y dijo, «Te vas a quedar, para siempre, si tú quieres». Ella parpadeó. Su expresión fue al principio indescifrable. Luego, lentamente, asintió y sin decir una palabra, se aferró a su cuello con fuerza. Se quedaron así mucho tiempo, sus pequeños brazos apretándolo como un ancla, como si finalmente se hubiera permitido creer que todo era real. En los días siguientes, su vida no se volvió perfecta de repente, pero sí estable. Richard inscribió a Lacey en una escuela privada que atendía a niños con trayectorias y ritmos de aprendizaje únicos. En su primer día, ella le apretaba la mano con nerviosismo mientras caminaban por las grandes puertas de vidrio,
con una mochila ligeramente demasiado grande para su tamaño. Él se arrodilló y le dijo: «Perteneces aquí tanto como cualquiera, y estaré aquí cuando termine el día». Cuando la recogió más tarde, ella sostenía un libro nuevo y conversaba con otra niña de su edad. Esa escena le llenó de un orgullo sereno que no sabía que podía sentir. Comenzaron a formar rituales juntos. Los domingos por la tarde eran para librerías e helados. Los viernes por la noche para películas y comida para llevar. Cada mañana, ella le dejaba un dibujo o una nota sobre la encimera de la cocina. A veces solo una cara graciosa. Otras veces, una frase como: «Eres el mejor quemador de panqueques del mundo», o «Gracias por no rendirte conmigo». Él las guardaba todas en un cajón de su oficina, cada una un recordatorio de lo lejos que ambos habían llegado. Un fin de semana, visitaron el cementerio donde estaba enterrada la madre de Lacey, una lápida modesta en una esquina tranquila de una colina verde. Lacey había pedido ir. Llevó una carta que había escrito y la leyó en voz baja mientras Richard permanecía a su lado. Habló de su nuevo hogar, del oso con el que aún dormía, del hombre que la hacía sentir importante. «Te extraño, pero ahora estoy bien», concluyó. Richard no dijo nada después. No hacía falta. Esa tarde se sentaron juntos en el balcón, mirando el cielo volverse naranja y rosa sobre la ciudad. Lacey apoyó su cabeza en su hombro y dijo: «Creo que a mi mamá le caerías bien». Él tragó saliva y asintió. «Eso espero». Ella añadió: «No tienes que ser perfecto. Eres tú. Y eso está bien». Él sonrió. Por una vez no sintió la necesidad de arreglar, planear o perfeccionar nada. Solo se quedó allí con ella, con la ciudad extendiéndose ante ellos y una vida llena de incertidumbres, esperándolos más allá del horizonte. Richard Blake solía creer que el éxito venía del control, de la estrategia, de no permitir que nada ni nadie se acercara demasiado. Pero ahora sabía algo mejor. Su mayor logro no eran los rascacielos con su nombre, ni los imperios que había construido. Estaba sentado a su lado, pequeña, valiente, feroz, mirando al mundo con ojos grandes y curiosos. Ella había sido entrado en su vida pidiendo sobras. Ahora lo tenía todo de él, y a cambio, le había dado algo que nunca antes había tenido: una familia. El final de esta historia ofrece algo verdaderamente raro. Una esperanza tranquila y ganada que se siente profundamente emocional y completamente creíble. Lo que comienza con un encuentro casual, un millonario agotado y una niña brillante con hambre, evoluciona en una historia que no trata sobre riqueza ni rescate, sino sobre sanación, conexión y el poder de elegirse mutuamente. La belleza de este desenlace, en mi opinión, está en su sencillez. Nada es ostentoso. No hay milagros repentinos. Y sin embargo, la transformación se siente monumental. Lacey no solo gana estabilidad, recupera la confianza, la voz y su identidad. Richard no solo se convierte en su tutor, se convierte en humano en el sentido más verdadero, descubriendo alegría en la vulnerabilidad y fortaleza en el amor. El momento en que se da cuenta de que el éxito no se trata de poder, sino de personas, es donde la historia encuentra su significado más profundo. Para mí, la imagen final, dos almas que una vez estuvieron rotas de diferentes maneras, ahora sentadas en silencio en un balcón con el mundo extendiéndose frente a ellas, es la manera perfecta de cerrar su viaje. No es un giro dramático, no es un cuento de hadas perfecto. Es algo mejor, un recordatorio real, merecido, y que afirma la vida. A veces, la familia que nunca esperamos se convierte en la que nos salva.